Ok, al contrario, ahora querido amigo, muy bienvenido. Vamos con la segunda parte. Usted tiene la palabra. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, amigos. Tardes allí, aquí ya en España, noches, pero y frías, bastante frías. Estamos entrando de repente en invierno. Y me quedé con deseo de poder explicar en la segunda parte, porque era un tema largo de las profecías, así que hace como un mes les di la primera parte, que trataba más bien todas las profecías bíblicas, diversos profetas. Ya les expliqué que profeta significa el que profiere, el que habla de parte de Dios, no necesariamente el que adivina el futuro. Eso también es otro sentido segundo que tiene, que a veces adivina el futuro o dejan caer por ahí unos indicios que luego cuando ocurre se comprende. Vamos a ver ahora la segunda parte, en la cual recordaremos algo del otro día y luego pues al final, después de la exposición, ustedes también podrán preguntar o aportar. Es un tema interesante. No es lo más importante, porque yo siempre digo que si las profecías sirven para que nos den un mensaje negativo o restrictivo, que solamente los que se van a salvar van a ser unos pocos los que creen en esa iglesia o en esa interpretación, no me gustaría. Pero la fe Bahá'í me gustó desde el primer momento por su mensaje amplio, por mostrarnos que el amor de Dios llegaba a todos los pueblos de la tierra y que tanto los budistas como los hindúes, los musulmanes como los judíos, los cristianos, todos de alguna forma podemos progresar después de morir en los mundos de Dios. Y el mensaje de Bajaola es bien amplio y acoge a todos, como Jesús había dicho. Tengo otras ovejas que no son de este redil, pero escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, de las profecías de Jesús también algunas de ellas no se cumplieron, otras sí. Bueno, no se cumplió la venida que pensaban que iba a ser en aquel entonces. Pero vamos a entrar en la exposición. Yo ahora voy a compartir, que va a ser mejor que ya lo vayamos viendo, que yo pues hago unas presentaciones un poco gráficas, con lo cual van a poder ir viendo. Yo dejo de verles a ustedes, pero ustedes ven aquí profecías bíblicas. Esto lo debí presentar ya el año 24, bueno, pues el año pasado, lo voy actualizando. Luego me gusta también compartirlo con los organizadores de este acto, compartirlo en formato PDF para que tranquilamente lo puedan leer en casa. Por si algún texto que a lo mejor es muy largo, pues no lo leo entero, pero les quedará recogido en la próxima vez que les mandemos el escrito este en formato PDF. Tengo que a ver si consigo. Bueno, pues sí. Finalidad de las profecías. Las profecías algunas veces son advertencias, amenazas de castigos y otras son promesas y utopías futuras. Meto aquí una pequeña cuña publicitaria que yo no hace ni 2 meses, pues me han publicado un libro que se titula Utopía, no, perdón, Apocalipsis, Historia del fin. Yo el subtítulo que quería ponerle no era Historia del fin, porque realmente no es el fin, no se va a acabar el mundo, sino simplemente que quería poner que era, pues, catastrófico, caótico y prometedor y esperanzador. Realmente en ese libro lo bueno es que aparte de hablar mucho del origen del universo, del origen del mundo según la ciencia, según las religiones, también el posible futuro próximo, el fin de este mundo, hablo también de las religiones y también introduzco unos cuantos capítulos sobre el Bahá'u'lláh, cómo Bahá'u'lláh realmente cumple muchas profecías de la Biblia y de otras religiones, y cómo él precisamente advirtió a los gobernantes de su época, a través de amenazas de castigos y advertencias, que la civilización, si es llevada a exceso, podrá causar graves problemas. Lo estamos viendo. Y también hay promesas y una utopía futura, que una utopía no es algo que no puede existir, sino es algo que no ha existido, pero que puede existir y que de hecho la tenemos que construir. Pues bien, las profecías en general, sean de los profetas de la Biblia, del Corán o de otros libros sagrados, pueden tomarse de forma literal o simbólica. Y ya vimos también en la otra presentación que las profecías que esperaban el retorno de la llegada de Jesús, del Hijo del Hombre, pues apenas se cumplió más que a una, de que iba a ser como un cordero llevado al matadero, como un siervo de Dios, un siervo de Yahvé, que está sufriendo, y en cambio otras de que iba a bajar el Hijo del Hombre en las nubes del cielo, que Dios iba a enviar fuego, que iba a ser un día terrible, que luego el Mesías iba a dar la razón a todos los judíos, iba a reunir a todas las tribus. Aquellas no se cumplieron. Entonces no se pueden tomar al pie de la letra tampoco las profecías del Apocalipsis ni ninguna profecía de que va a ocurrir esto o lo otro. Todas tienen un sentido simbólico. Son como ciencia ficción, como cuentecitos o como los mitos,
que no es que sean falsos, sino simplemente son realidades profundas expresadas simbólicamente. De hecho, las profecías solo se entienden cuando ya se han cumplido, pues están selladas, como decía el profeta Daniel, hasta el tiempo del fin. Pueden tener incluso varios cumplimientos. Una misma profecía de la llegada del Hijo del Hombre se cumplió con Jesús, se cumplió con Mohammed, con el Bab, con Bajaulá. ¿Quién es el retorno de Jesús? ¿El Bab, Bajaulá? Los dos. Quizás el Bab más se parece por su vida y Bajaulá como rey de reyes y señor de señores que anunciaba el Apocalipsis. El reino de Dios ya ha llegado. Eso es lo que sabemos los bajáis. Pero hemos de seguir construyendo. El nuevo orden mundial se está formando y la comunidad baja y su administración son solo el embrión. Eso es el Monte Carmelo, que ustedes conocen muy bien, y abajo, si se dan cuenta, esas casitas que tienen tejados son las casitas que construyeron los alemanes, aquellos templarios, que incluso conocieron a Bajola, que estuvo por ahí en el Monte Carmelo hasta 4 veces, hizo amigos de ellos, comió con algunos de ellos. Bajola nunca les dijo, ah, pues yo soy el que estáis esperando, Jesús que ha vuelto de nuevo. Bajaula no se lo dijo y ellos tampoco se lo imaginaban, ni le preguntaron, ni tuvieron interés en investigar. Lo esperaban de esa forma grandiosa y catastrófica en las nubes del cielo. Ven pues esas casitas, que es ahora la avenida Ben Gurión, cuando todo el resto de los edificios en Israel pues suelen ser de piedra y con terrazas planas. Yo hoy sobre todo me voy a fijar más bien en las profecías tal como las explica Bajaula, que yo les recomiendo la primera parte, el libro de certeza está compuesto por dos grandes partes. La primera es más de profecías, también hablo del buscador, cómo tiene que ser el verdadero buscador. En cambio, la segunda parte es más teológica, trata más las posiciones divinas y humanas de los mensajeros. Y también tenemos, por suerte, por las interpretaciones que en algunos textos bíblicos nos las daba Abdul Bahá en aquellas conversaciones que tuvo con la autora de Contestación a unas preguntas. Un libro muy completo que a todos ustedes, los Bahá'í, les habrá entusiasmado. Yo lo conocí también pues hace muchos años, a poco de ser Bahá'í, Ladrón en la noche, por William Sears, hermano de la causa. Tiene muchísimas profecías. Y precisamente tiene tantas que incluso algunos que ya han estudiado mucho la Biblia, porque han estado en la iglesia evangélica o testigo de Jehová, a lo mejor encuentran que no coinciden con sus Biblias. Algunos encontrarán demasiadas coincidencias. Pero bueno, yo para simplificar y para adaptarlo a aquellas personas que no estén dispuestas a leer todo el libro y cada una de las profecías interpretadas por William Sears, yo escribí, me lo pidió así la editorial Bajay de España, este librito tan muy pequeño, es casi un folleto, La Gloria de Dios, que trata las más importantes profecías de lugar y tiempo y nombre de Bajaulá y ascendencia, pero sobre todo también las coincidencias, no tanto ya de estas cosas curiosas de profecías, sino del mensaje, que el mensaje de Jesús se cumple en Bajaola y nos enseña cosas que entonces no podíamos llevar. ¿Razones para aceptar a Bajaola? Puede haber varias. Ya digo, lo primero más importante fue el mensaje, que es el cuarto punto, el contenido de su mensaje, lo que más me impresionó, la unidad de todas las religiones, pues, tiene que haber un solo rebaño, unidad de toda la humanidad, armonía entre la ciencia y la religión, igualdad de hombres y mujeres. Todo esto planteado en el siglo XIX era bastante chocante. Y el reino de Dios, que no le llama reino de Dios como Jesús, sino que le llama con este concepto nuevo, el nuevo orden mundial, que fue el primero que lo acuñó y lo usó en las cartas a los reyes de entonces y al Papa, pero que luego pues, la ha utilizado el presidente Wilson de Estados Unidos, cuando en la Primera Guerra Mundial, al terminar, la utilizó luego Hitler, la utilizó Bush cuando acabó la Guerra Fría, y negativamente a algunas personas por eso no les gusta el nuevo orden mundial, en cambio otros pues lo ven como positivo, como Hans Kim, cuando planteó una ética mundial de todas las religiones en el Parlamento de 1993 en Chicago. Bueno, pues la fe baja es una comunidad sin clero ni líderes unipersonales que han sido necesarios en siglos pasados, tanto en la religión como en la política, y hoy vemos que está trayendo bastantes problemas los líderes unipersonales. Es mucho mejor que sean consejos elegidos desde abajo, como somos la comunidad Bahá'í, una organización de 8 millones de personas que funciona sin un solo líder personal ya desde el año 57, en que el último de la familia de Bahá'u'lláh, Ashoghi Effendi, falleció. Luego también es muy interesante todo lo que explica Bajaula sobre la otra vida como una evolución espiritual, que no nos hará falta recuperar el cuerpo, ni transfigurado ni nada, simplemente adquirirá la forma adecuada a su condición, dice Bajaula. Entonces es el espíritu el que progresa. Bueno, esto sería para otro tema. Y bien, esto para mí fue lo que más me gustó el mensaje. Luego, pues también ayuda,
por ejemplo, podía ayudar a los milagros, pero el mismo Jesús lo dijo, pues eso, los milagros eran para llamar la atención y Jesús les decía, oye, vete y no peques más. No solo les curaba la enfermedad física, sino querían que ante todo se abrieran al reino y abrieran sus ojos, que era lo más importante, no solo los ojos del cuerpo, sino los del alma. Las profecías también ayudan a comprender pues, que se cumple lo anunciado. Son como una llamada de atención. Y luego está el testimonio de su vida y de sus seguidores. Hoy me estaba leyendo la vida pues, de siete grandes filósofos en la historia, por ejemplo, pues Carlos Marx, Schopenhauer, Nietzsche, que realmente tuvieron una buena filosofía o no, la vida de ellos fue desastrosa, vergonzosa, calamitosa, cuando en realidad por la vida de Jesús, de Buda, de Mohammed o de Bajaulá o del Bab, pues vemos que realmente cumplían lo que enseñaban. Profecías cumplidas por Bajaulá, pues por ejemplo, un nombre nuevo, pero con resonancias bíblicas. Ya decía el Apocalipsis que les pondrá un nombre nuevo en la frente. Bueno, pues ahora el nombre nuevo es Bajaolá, que yo siempre digo que la fe Baja es lo más normal y corriente y lo más comprensible hoy día, y los principios aceptados por todo el mundo de buen uso de razón. Lo único que tiene de extraño son los nombres, porque no se han querido traducir. Si no hubiéramos traducido Jesús, le seguiríamos llamando Yehoshua Bar Yosef, Jesús el hijo de José, o Yehoshua Hamashiach, que significa el Salvador, el ungido. Se dejó en griego Jesús Christos, ya en cada idioma se dice de distinta manera, pero a los bajáis nunca se ha traducido el nombre de Bahá'u'lláh, ni de la fe Bahá'í, ni de Ador Bajá, ni otros nombres que pueden saltar un poquito extraños, pero es mejor porque así en cualquier país del mundo los pronunciamos exactamente igual. Bahá'u'lláh, gloria de Dios, que sí que es un título que aparece mucho en la Biblia, luego lo veremos. Está el tiempo, en las fechas señaladas por muchos cristianos, 1844, que es cuando más sectas apocalípticas surgieron, y muchos musulmanes, porque ese mismo año era el 1260, que lo esperaban muchos musulmanes, los haikíes, por ejemplo, pero también es que de ser un número, 1260 lo veremos que aparece mucho en la Biblia, sobre todo en el Apocalipsis. También era la época en que el Evangelio estaba predicado en todo el mundo, porque los evangélicos protestantes llevaron misiones cristianas, llevaron la Biblia por todo Asia y todo el centro de África. Fue el tiempo finalizaba ya el tiempo de los gentiles, porque aunque había habido alguna vez algunos judíos, pero prácticamente estaban expulsados por los romanos desde el año 70 y más aún el 140. En cambio, luego yo, el edicto de tolerancia que lo dio el sultán de Turquía el 21 de marzo de 1844 ya permitió que todos los judíos que quisieran podían regresar y por supuesto que están allí ahora. También se habla del lugar, como que vendrá desde Oriente, como un rayo que brilla en Oriente hasta Occidente, vendrá desde Elam, que es el sur de Persia, vendrá la ciudad fuerte, que es la fortaleza donde Bajaola estuvo encerrado. Luego también está la ascendencia, que de alguna forma Bajaola procedía de Abraham y de Keturah, lo veremos, porque la madre de Ardeshir I, que abrió esa dinastía, era judía, y por eso también Bajaola era una personaje de la alta nobleza. Gran parte de una gran provincia Masindaran del norte de Irán, la más verde y bonita porque estaba junto al mar Caspio, pues era casi propiedad de ellos, de su padre y de su familia, que él renunció a todo y encima luego lo perdió absolutamente todo, por ser discípulo del Bab y haber seguido este camino. Bueno, también podemos decir que la fe de muchos se ha enfriado, de todas las profecías del Evangelio. Y bajo la explica el libro de la certeza, esas profecías de que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Los cielos serán hendidos. Todo eso no es que vaya a ocurrir en los astros, sino que ocurre simbólicamente en las religiones que pierden su fuerza, en el clero que no da más de sí y en muchos dogmas que están totalmente ya eclipsados y inaceptables para el mundo del siglo XXI. Vendrá como un ladrón en la noche, que uno lo reconocerán y otros no. Vendrá como tesoro escondido que habrá que buscar y vender todos los tesoros para encontrar esa perla. Y también hay una frase del Evangelio que dice en el Evangelio de Mateo, uno será tomado y otro dejado. Luego no es que se acabe el fin y que todos vayamos ya al cielo o al infierno, sino que unos lo entenderán y otros no. Uno será tomado y otro dejado. Estarán dos arando en el campo y uno será tomado y otro dejado. Y estarán dos lavando en el río y una será tomada y otra dejada. Unos lo entienden y otros no. Unos son hijos de la luz,
como en tiempo de Jesús, y otros pues, de las tinieblas, simplemente en la oscuridad. No lo han comprendido, aunque estén escuchando lo mismo que nosotros. Bien, un nombre nuevo. Vamos a verlas una por una. Me permiten, tomo un traguito, una tesana. Bueno, pues muchos sabían de venir en su nombre, pero no había de dejarse engañar, porque dice Isaías y Apocalipsis. Verán las naciones tu justicia, todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Un nombre nuevo, pero muy repetido en toda la Biblia. Bajaola significa gloria de Dios, una expresión que aparece a menudo en relación con la venida del Hijo del Hombre. Veamos estas frases de Isaías, Mateo y Apocalipsis. Se revelará la gloria de Yahvé, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, dijo Jesús. La ciudad no necesitaba ni de sol ni de luna que la alumbrasen porque la ilumina la gloria de Dios. Y luego en Ezequiel es muy bonita esta frase con la que abro yo ese librito pequeño de la gloria de Dios. Dice, la gloria del Dios de Israel venía de oriente. La gloria del Señor entró en el templo por la puerta que mira a oriente. Si sabemos que el Ba significa puerta, que fue el precursor que anunció la llegada de Bajaola, que significa gloria de Dios, pues podemos ver que aquí aparecen los dos. La gloria del Señor, la gloria de Dios, Bajaola, entró en el templo por la puerta, por el Bab que mira hacia oriente. El tiempo. Bueno, pues no sé si entretenerme mucho, porque esto lo he estado comentando ya, que en 1944 se concentraban las principales profecías. William Miller fue uno de los que estudió y fue pues con una gran decepción porque pasado aquellos años, lo dijeron que sería en 1875, los testigos de Jehová dijeron que en 1914 ocurrió la Primera Guerra Mundial. Han ido dando muchas fechas, pero es que las sabía ya en el año 1000, las sabía en 1403 según San Vicente Ferrer, y las ha habido en muchas ocasiones, incluso en el año 2000 que se iban a estropear las computadoras, que iba a haber un colapso informático, el 2012 que había profecías mayas, en fin, profecías sigue habiendo, ya creo que les conté la anécdota cuando estuve yo en Puerto Rico, Honduras y Costa Rica a final del 99, pues me contaron que había algunos que llevaban en su automóvil, en su carro, un letrero que ponía, el conductor de este carro puede ser absorbido en cualquier momento. Pensaban que a lo mejor el conductor iba a ser absorbido por Cristo, llevárselo al cielo, y el que se quedaba el carro vacío para que chocara con el de atrás. Bueno, también se debe señalar una coincidencia significativa. El 23 de mayo de 1844 se puso el primer telegrama, señor Morse, iniciando una era de comunicaciones y relaciones planetarias que no podíamos imaginar. Por ejemplo, ahora teniendo el Internet, como estamos uniéndonos aquí desde Chile a España y otros países de América, pues ese primer telegrama transmitió una frase bíblica, lo que Dios ha hecho, de Números 23:23. Y no lo sabía el señor Morse, pero realmente lo que Dios había hecho es que la noche anterior el Bab había transmitido su mensaje a Mullah Hussein, y con lo cual se había iniciado la era Bahá'í. 180, 81 años. La noche anterior había comenzado bien. El Bab diseñó un nuevo calendario y señaló que el 21 de marzo de 1844 era el comienzo de la nueva primavera, de la nueva era. A partir de aquellas fechas, los nuevos inventos han aumentado asombrosamente. La ciencia se ha desarrollado con una rapidez incomparable con el resto de la historia humana. La mejora de las comunicaciones y muchos otros logros sociales han hecho cada vez más visible la afirmación de Bahá'u'lláh. La Tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Claro, la gente ve que el mundo está muy mal, que puede haber otra tercera guerra mundial, que puede haber una gran pandemia, puede haber una tercera gran prueba. Hará falta algo para que realmente nos unamos, pero lo que está clarísimo, tengo aquí a mano un libro que escribió el señor Sapir Rasé, que en paz descanse, un señor presa, un gran erudito que estuvo en muchas organizaciones internacionales, y su libro es El mundo necesita una civilización mundial. Es el concepto Bahá'í que tenemos esperanza de que se va a formar una nueva civilización mundial, pero que no es como algunos se piensa que es una occidentalización, que todo el mundo tiene que seguir las marchas de el estilo de vida de Norteamérica o de Europa. No, tiene que ser una auténtica Naciones Unidas, una unión auténtica de todos los pueblos, con autoridad para resolver todos los problemas, cosa que de momento las Naciones Unidas no está haciendo ni pudiendo hacer mientras no se cambie y se renueve, como ya han propuesto también el señor Augusto López Claros y otros bajáis.
El lugar. ¿Quién ha suscitado de oriente a aquel a quien la victoria será el paso? Le he suscitado del norte y viene del sol naciente, le he llamado por su nombre. Bajó la avenida de Oriente y además luego estuvo también en Constantinopla y en Adrianópolis. Fue el único mensajero de Dios que ha estado en Europa, en aquella esquinita de Turquía que está dentro de Europa. Bueno, pues Isaías se refería en esta profecía expresamente al rey persa Ciro, que incluso le llama también el ungido, o sea, el mismo nombre de Mesías, porque había sido elegido por Dios para esta misión, para devolver a los judíos a su tierra y reconstruir Jerusalén y el templo. Pero las profecías tienen un futuro cumplimiento como muchas de las que se cumplieron ya en Cristo. Cuando dice, por ejemplo, de Cristo, de Egipto llamé a mi hijo. Bajaón era un persa, descendiente de reyes, hemos visto, de Ardesir, que estaba casado con una judía, de aquellos hebreos descendientes de Abraham que habían ido a través de Keturá al oriente de Babilonia y la revelación de Bajaola se inició en la tierra de Elán, al sur de Persia. La revelación de Dios a Bajaola empezó en el Pozo Negro de Teherán, Siachal, pero su misión divina se proclamó en Bagdad, a las orillas del río Tigris, un jardín que se llamó desde entonces Jardín del Paraíso y que es donde se sitúa el Génesis del paraíso terrenal. Y allí se había asentado Babilonia. Bajaola fue desterrado desde las tierras de Siria y Caldea hasta la tierra prometida de Abraham, y allí fue encerrado en la ciudad fuerte y la fortaleza de Acá. Fue llevado por sus perseguidores desde Oriente hasta Occidente, desde Persia hasta Adrianópolis, y de allí a la peor prisión del Imperio turco. Termino con esta frase de Mateo: como el relámpago sale por Oriente y brilla hasta el Occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Hemos visto pues ya la ascendencia que Bajola desciende de Ketura, lo mismo que los judíos descienden de Sara, la primera esposa de Abraham, y los árabes de Agar, los agareños también se llamaban aquí en España a veces. Entonces hay como tres ramas de esas tres religiones del libro, cuatro religiones del libro. Los judíos, los cristianos, que son los descendientes de Sara, los árabes de Muhammad y de a través de Agar, y los descendientes de Ketura. Bueno, Moisés y Jesús nacieron de descendencia de Sara, pero Mohammed y el Bab, que por eso el Bab era un Seyed, llevaba un turbante verde, era de la línea de Agar, descendiente de Mohammed, y bajaron de Ketura. Ya hemos visto esto de la esposa de Yazdeguer, y según la profecía de Isaías, en el día de la reconstrucción de Jerusalén, cuando la gloria de Yahvé amanezca sobre ella, han de acudir las tres ramas de Abraham, la de Sara, los judíos, la de Agar, los árabes, la de Keturá, los que se fueron hacia Oriente, a Elam y Persia. Si tienen curiosidad, leanlo esto en Isaías 60:1-7. Es una lectura que se lee el día de Reyes Magos en las iglesias católicas. Y viene a decir que vendrán los judíos, pero vendrán con dromedarios y camellos de Madián, de Efá, y uno va buscando esos nombres de esos camellos, esos dromedarios y esas ovejas que vendrán con los pueblos de judíos, serán precisamente los descendientes de esas dos ramas también del mismo Abraham. Es lo que está ocurriendo ahora, que en la comunidad baja yo he conocido judíos que dejaron de ser judíos y tuvieron bastante problemas con la familia. He conocido descendientes de zoroastrianos, que muchos zoroastrianos se hicieron ya bajáis en tiempo de Bajaola y de Abdul Baja, y por supuesto he conocido muchos musulmanes, judíos y cristianos que ahora son bajáis. Lo importante es que Bajaola cumple las promesas de Jesús, el reino de Dios en la tierra, que él le ha llamado el nuevo orden mundial. Bajaola se ha presentado como rey de reyes y señor de señores, estando en la prisión. Tuvo el atrevimiento de enviar cartas a los reyes y además cumplieron sus amenazas, porque es que, menos la reina Victoria, que fue alabada por tener un parlamento, un gobierno parlamentario y haber abolido ya anteriormente la esclavitud, pero los demás fueron todo eh, eh, monarquías que desaparecieron del planeta. O sea, el rey, el Kaiser, el zar de Rusia, Napoleón III, que perdió la batalla de Sedan y murió en el destierro en Inglaterra. El Papa, que era dueño de todos los estados pontificios que llegaban de Roma hasta casi Venecia, los perdió y el Vaticano I, que acababa de empezar, no llegó ni a cumplir un año, se tuvo que truncar. Fue terrible todo lo que pasó en aquellos años, justo 2, 3 años después de las cartas de Bajaola. Bueno, Bajaola planteó un solo rebaño y un solo pastor. El Espíritu de la verdad os llevará a la verdad completa. La alianza de Dios es renovada, la alianza que hizo Abraham con Dios, renovó Moisés, Jesús, Mohammed, el Bab, Bajaola y Abdul Baha, que es el centro de la alianza, designado por Bajaola. También está el santuario purificado. De hecho, cada vez que aparece una manifestación de Dios, como
Buda renovó y purificó el hinduismo que estaba lleno de dioses y de muchas familias de dioses y de ritos y de sacrificios. Pues entonces el Buda pues lo simplificó, que casi ni habló de Dios, precisamente para contrarrestar con toda aquella divinidades que había en el mundo hindú. El Ba purificó el Islam, como Jesús había purificado el judaísmo, y Bahá'u'lláh renovó todas las tradiciones religiosas, incluso la del Ba. Si estudian el libro más sagrado, verán que algunas leyes del Bahá'u'lláh las aceptan y en cambio otras dicen, bueno, ni esto, ni lo otro, ni lo que era costumbre en los musulmanes, ni lo que era lo que el Ba dijo, sino simplemente, por ejemplo, el Ba dijo que al prometido de Dios, aquel a que Dios manifestara, que no le hicieran preguntas. Y Bahá'u'lláh dijo, no, no, podéis hacerme todas las preguntas que queráis. Y de hecho, muchas de las cosas que escribió todo fueron en respuesta a preguntas que le hacía. También, Bajaola, pues había una profecía que decía que cuando el Hijo del Hombre rindió su aliento a Dios la creación. Ah, bueno, Bajaola da testimonio de mí. No lo puedo leer entero, pero vayan a pasajes 36. Y es preciosa esta frase que Bajaola dice, hablando del Hijo del Hombre, como un homenaje, que cuando rindió el aliento a Dios la creación entera, lloró con gran llanto. Pasamos las explicaciones que Abdul-Bahá nos da en contestación a las preguntas. Trata en el capítulo tercero la necesidad de un educador, con lo cual nos va explicando que cada zona de la humanidad, suponemos también que hubo algún mensajero en América antes de que llegáramos los europeos, que había algún mensajero de Dios en las islas del Pacífico, en Australia, en África, pues sé que todas las culturas han necesitado algún educador. Reconocemos el poder educador de Abraham, de Moisés, de Cristo, de Mohammed, de Bab. Esto lo explica en los capítulos 4 y 8 de ese libro. Las pruebas racionales, que bajo es un educador divino, y lo explica en el capítulo 9 y 10, los que alcanzaban su presencia no necesitaban más, quedaban convencidos, incluso alguno que dudaba de Bahá'u'lláh fue llegar a su presencia y ya se convirtió totalmente, incluso se desmayó. Los milagros los hubo abundantes, pero no pueden aportarse como prueba y verán que en ningún libro bajáis solemos hablar de los milagros que hizo Bahá'u'lláh o Abdul-Bahá, que los hubo sin duda. Luego están las pruebas tradicionales que se explican en el capítulo 10, las cualidades que tiene que tener el buscador verdad, sincero, la promesa de la llegada de dos manifestaciones en varias religiones, en algunas corrientes del Islam, pues se espera también el Mahdi o el Caem, y también la venida de Jesús, que la tierra se transformará y reinará la justicia y la unidad, eso aparece también ya en Isaías, que vivirán pues como corderos y lobos todos unidos, pero claro, son formas simbólicas de que personas distintas, distintas religiones, distintas ideologías, distintas etnias, sabremos convivir. Y pruebas espirituales, que el sol es uno, aunque tenga distintos amaneceres. Por los mensajeros de Dios, el mensaje que se refleja en ellos es el mismo, aunque el espejo sea distinto. Como dijo Jesús en la última cena, que le preguntaron por qué no les enseñaba al Padre y creían en él, dice, ay Felipe, tanto tiempo con vosotros y no has comprendido que quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ellos son un espejo, o son como en una computadora o en un teléfono, en el cual puede verse una persona y la podemos ver incluso en otro teléfono o en otra computadora, pero el personaje reflejado es el mismo. En este caso es Dios el que aparece reflejado en cada una de sus manifestaciones. La profecía de Daniel de los 2300 días, cuando veis pues la abominación de la desolación anunciada al profeta Daniel erigida en el lugar santo, el que lea que lo entienda, la verdad es que es un poco confusa, no lo acaba de aclarar mucho esta profecía y no sé tampoco seré capaz yo de explicarla, pero bueno, los estudiosos cristianos hallaron que, contando los días como años y tomando como punto de partida el edicto de Artajerjes, el año 457, que hubo hasta cuatro edictos, pero el más efectivo fue este, se cumplen dos profecías. Las 70 semanas fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa para ungir el santo de los santos, según Daniel 9, pues los estudiosos de la Biblia veían referencias claras a la muerte de un Cristo o un ungido, que ocurrió pues 400 años después de esa reconstrucción de Jerusalén. Entonces son pues los años que mediarían entre el 457 y el 33. ¿Qué más o menos hasta el 33, quizás el 30, está la duda si Jesús fue crucificado en la víspera de la Pascua del año 30, sería el 7 de abril, o en la Pascua del 33, pero más o menos por esas fechas. Luego también hay otra profecía que habla de hasta 2300 tardes y mañanas, tomando la misma fecha de partida, y esto lo estudió muy bien William Miller, un evangélico que estudiaba y que estaba convencido, pues se llega a que desde el 457 y hasta 1843 pues se forman los 2300 tardes y mañanas.
A 1840 se puede añadir un año más, según se cuente o no, el año primero en el que se inició la era cristiana. La era cristiana saben que nosotros estamos en el año 2025 porque un fraile que se encargó de calcular esto, pues con los años romanos se lió un poquito y puso el nacimiento de Cristo hace Pues te 2020, hablo. cuando en realidad Jesús Bueno, había nacido en tiempos de Herodes el Grande, luego había nacido 5, 4, 5 o 6 años antes de la era común. William Miller, con quien se originó la Iglesia Adventista, anunció que el retorno de Cristo iba a ocurrir entre el 21 de marzo del 43 y el 21 de marzo de 1844. Bueno, pues el Bab se presentó a Mullah Hussein muy poco después de esta fecha, justo el 23 de mayo de 1844. En Daniel y Apocalipsis se repite la cantidad de 1260 días muchas veces. Aparece como 42 meses, un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Todas las expresiones significan siempre 1260, porque son 30 días multiplicado por 42 meses. Curiosamente, el año 1844 era cristiano, era el año 1260 del calendario musulmán, año en que los musulmanes esperaban al Mahdi y al Caín e incluso a Cristo. Y también se ve claramente, esto lo explica Abdul Baha en el contestar unas preguntas, que Mohammed y Ali son los dos testigos que según Apocalipsis habrían de profetizar durante 1260 años y que la revelación de Mahoma habría de sufrir dificultades en todo ese tiempo. Esta es la profecía esta del lobo, que vivirán como el lobo y cordero. El lobo y el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, en el versículo 6. El novio y el cachorro pacerán juntos. Es una profecía muy bonita que no se puede tomar al pie de la letra, como hacen, por ejemplo, los testigos de Jehová, de donde he sacado esta imagen tan bonita. Pero realmente quiero decir, pues que personas muy distintas, pues conviviremos. Esta es Esto es lo que explica Abdul Baha. Estos versículos explican que Bajaola, palabra por palabra. Además, en esta prodigiosa dispensación, la tierra llegará a ser otra tierra. Y el mundo de la humanidad será adornado con absoluta serenidad y compostura. La lucha, la contienda y el derramamiento de sangre darán paso a la paz, la sinceridad y la armonía. La guerra será totalmente proscrita. Bueno, hace 180 años que empezó ya la revelación Bahá'í. No hemos llegado todavía, después incluso de 2 guerras mundiales, hará falta otra. ¿Llegaremos algún día? Pues estamos trabajando por ello, ¿verdad? Estamos construyéndolo aunque nosotros no lo lleguemos a ver. También dice aquí, contestar unas preguntas 13, que habrá una sola nación, que la raza humana se convertirá en una sola familia. La paz universal dirigirá su pabellón en el mismísimo corazón de la creación y el bendito árbol de la vida crecerá y florecerá de tal modo que extenderá su sombra protectora hacia el oriente y el occidente. Hoy ya conocemos lo que es, bueno, aunque haya mucha división de partidos y enfrentamientos dentro del mismo país, pero sabemos lo que es estar dentro de un país. En este momento llevamos unos 5 siglos o más en que lo importante es cada país, cada nación es independiente y cada nación tiene sus derechos, sus ciudadanos. Por suerte aquí en España pues tenemos derechos a ir a un hospital y no nos cobran en absoluto nada, 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 ni una moneda. También podemos llevar a nuestros niños a la escuela, tenemos una serie de ventajas, también pagamos impuestos, pero eso que está ocurriendo dentro de un mismo país y nadie se mete ahí y tenemos derechos especiales, pues también ocurre un poco dentro de Europa, que no tenemos ya fronteras. Pues lo que está pasando dentro de Europa, que ya se está superando la idea de nación independiente, en la que nadie puede entrar, pues está habiendo una unidad de todos los países de Europa, cuando en realidad fueron nada menos que Francia y Alemania los que fueron la causa de las 2 guerras mundiales. Entonces, esto que está pasando en Europa tendrá que ocurrir en todo el resto del mundo, como el mismo Simón Bolívar proponía, no solo independizarse de España, sino formar un Estado federal que hubiera sido de todos los países de la América Latina. Y realmente algún día tendrá que ser todos los países de la Tierra los que se federen en una nación. Y como Sogio Effendi explicó muy bien en la meta de un orden mundial, en el advenimiento de la justicia divina, etcétera. Bueno, no me da tiempo de leer todos estos textos, los pueden leer ustedes. Personas de todas las naciones, linajes y razas se han puesto al amparo de esta causa. Como he comentado antes, 8 millones de personas somos cristianos, judíos, zoroastras, hindúes, budistas, persas. Como decía Abdul Baha, se relacionan unos con otros en perfecto amor y compañerismo, como si por 1000 años hubiesen pertenecido a la misma raza y familia. Ese es el significado del compañerismo entre el lobo y el cordero, el leopardo y el cabrito, el león y el becerro.
Bueno, aquí está ya la parte más positiva. Yo cuando me preguntan en las entrevistas que me hacen ahora sobre el apocalipsis, enseguida pienso, va a venir el fin del mundo y va a venir no sé qué, no sé cuánto. Y digo, no, no. Y además cuando dicen, es algo apocalíptico, había una escena apocalíptica o había una escena dantesca, había muchos cadáveres después del terremoto, después del accidente. No, la palabra dantesca se refiere a las torturas del infierno que describe Dante, pero también describe el cielo. Y el Apocalipsis te habla de cosas trágicas que ocurrirán esto y lo otro, y animales muy raros y cataclismos. La gloria de Dios, la Jerusalén celestial que baja de los cielos, capítulo 21 y 22. Entonces, el final es muy positivo. Todos estos libros y estilos apocalípticos de la Biblia es una forma de decir, vais a pasarlo mal, vais a sufrir, va a haber problemas, porque estáis chocando unos contra otros, porque hay algunas personas muy egoístas, porque hay líderes que son auténticos psicópatas. Pero tenéis que llegar luego a aceptar una unidad de todos los pueblos y una forma totalmente distinta de gobernaros para que la ciudad santa se establezca aquí en la tierra. Bueno, en el capítulo anterior no he explicado, a ver si lo sé, ¿verdad? Eso, que termina, en la misma Apocalipsis también aparece que habrá una novia que tendrá en su cabeza, en su corona, 12 estrellas, y que Abdul Baha explica cómo esas 2 estrellas representan a los 12 imames, que fueron los promotores de la religión de Mohammed y educadores de la nación, y brillaban como estrellas en el cielo de guía. En cambio, el sol y la luna, pues los cristianos lo han aplicado a la Virgen María. Pero ya ven que aquí claramente el sol era el imperio persa y la luna es el símbolo del imperio musulmán. Y sería precisamente la rama chiita de Persia, que también con todo el trasfondo zoroastriano que ha habido siempre ahí, todos los místicos y sufíes y poetas que ha habido en Irán. Es un país muy especial dentro de todos los países musulmanes. Y también está pues la parte sunita del imperio turco. Y en cambio aquí ven como a la Virgen María, ya empezando por Murillo y otros pintores y escultores, le han puesto las 12 estrellas a la Virgen María y la luna a sus pies. Y no voy a entrar aquí en el tema este, pero solamente adelanto que la Virgen María, pues esa ha sido algo que fue elaborando la Iglesia Católica a lo largo de los siglos, cuando al principio, incluso si van a los evangelios, pues no aparece que María ni siquiera estuviera en la cruz, solo lo dice el Evangelio de Juan mucho tiempo después que estaba allí Juan y María, pero realmente los otros evangelios dicen que las que estaban allí eran María Magdalena, que sí que fue muy importante en toda la predicación de Jesús y fue la primera que lo vio resucitado, y lo mismo también la madre de Cleofás y la otra María. Bueno, pues esta es la nueva Jerusalén que desciende del cielo, poéticamente, simbólicamente, pero que no es una cosa que va a venir que nos van a regalar y que solamente aquí los justos vivirán y los demás desapareceremos, como dicen algunos, sino que seremos todos los que tendremos que convivir en una nueva sociedad distinta según las enseñanzas que aparecen en Bajaola y que luego también explica Sogui Effendi. La Nueva Jerusalén, un gobierno sobre la tierra, bueno, pues hay algunos, esto es cuando lo he visto por ahí en algunos documentos, y ya digo, hay muchas personas que tienen miedo a la palabra incluso nuevo orden mundial, porque piensan que un país va a dominar a todos los demás, que va a ser una cosa, una conspiración, cuando en realidad no se trata de eso, ni mucho menos. Les recomiendo pues que lean los escritos de Abdul Bahá, el libro Dios pasa, y también pues en la selección de escritos de Abdul Bahá aparece que ha sonado el clarín, que el segundo toque ha venido a continuación del primero, pero ha llegado la espantosa calamidad, que ha aparecido la resurrección, ha sonado la hora, se ha colocado la balanza, pero la gente no ve ningún indicio del camino. Ha brillado la luz, y aquellos que yacían sepultos en sus tumbas se están levantando. Interpreten pues todos estos simbolismos de una forma poética y simbólica. Se han encendido las llamas del infierno y se han acercado al cielo. Los jardines celestiales están en flor, rebosan los frescos estanques y el paraíso resplandece en su belleza. Ha caído el velo, se ha levantado el telón, se han apartado las nubes. El Señor de los Señores es plenamente visible, mas todo ha pasado inadvertido a los pecadores. Él es quien nos ha preparado una nueva creación. Es el que ha hecho aparecer la calamidad y ha reunido a los santos en el dominio de lo alto. Bueno, me gustaría saber, pues esto creo que está en la selección de la escritura de Abdul Bahá. Sí. Y luego Soggy Effendi, pues nos trae aquí en Dios pasa, el capítulo sexto, en que dice que a él, a Bajaolas, había referido a Jesucristo
como el príncipe de este mundo, el consolador, el Paráclito, que hablaba Jesús en la última cena, quien censurará al mundo del pecado y la rectitud y del juicio, como el Espíritu de la verdad que tenía que venir, quien nos guiará hasta la verdad completa, quien no hablará por sí mismo, sino que cuanto escuche, eso hablará, como el Señor de la viña, como el Hijo del Hombre, quien vendrá en la gloria de su Padre, en las nubes del cielo con poder y gran gloria, con todos los santos ángeles a su alrededor y a todas las naciones reunidas en su trono, ante su trono. De paso, aquí les comento esto de que, claro, que Majola es la venida del Hijo del Hombre, las nubes del cielo, pues me trae a recuerdo, que quizás lo expliquen la otra vez, lo que Jesús explicó claramente sobre la venida de Elías. Cuando bajaron del monte Tabor y tuvieron allí la visión de Jesús que estaba como transfigurado, resplandeciente, y Moisés y Elías a su lado, de una forma simbólica, pues los apóstoles, pensando que quizás Jesús era el Mesías, no estaban del todo seguros, pero dudaban, le preguntaron, ¿pero no tenía que venir Elías antes de que llegara el Mesías? Y Jesús les dijo, es que Elías ha venido ya han hecho con él como han querido. Eso dice el primer evangelio, que es el de Marcos, muy cortito, y no dice más. Pero si vamos al evangelio de Mateo, lo dice claramente. Entonces comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Así que la venida de Elías no vino en un carro de fuego, ni fue la reencarnación de Elías, ni llevaba aquel manto que se le cayó y lo recogió su discípulo Eliseo, sino que vino otro hombre con el mismo poder profético que había tenido Elías. Y este nuevo hombre era Juan el Bautista. Pues ahora Bajaola cumple la venida del Hijo del Hombre en la gloria del Padre, pero no ha venido del cielo, ni ha venido a través de las nubes, como lo pinta Miguel Ángel en la Capilla Sistina. Ha aparecido como otro ser humano distinto, pero el papel, la misión, la misma. Pues a él, a Bajaola alude el autor del Apocalipsis como la gloria de Dios, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, identificando su revelación con el tercer ay. Y también había ensalzado su ley como un nuevo cielo y una nueva tierra, como el tabernáculo de Dios, como la ciudad santa, la nueva Jerusalén venida del cielo de parte de Dios, preparada como una novia engalanada para su esposo. En los escritos de Bajaullah, sobre todo en el Kitab y Gan, no, perdón, el Kitab y Agdas, el libro más sagrado, ahí está diseñado cómo tiene que ser este nuevo orden mundial. Lo que pasa es que no está construido, pero está el plano. Es como un arquitecto hace el plano y ya está hecho. O como cuando Abdul-Bahá puso la primera piedra del templo de Chicago, dijo, ya está el templo construido. Entonces tenemos ahí el plano de cómo va a ser esa humanidad futura, esa sociedad unida, cómo habrán esos principios de un solo idioma, una sola moneda, habrá un parlamento mundial y habrá el método de la consulta, que no tiene nada que ver con el sistema actual de enfrentamientos en partidos políticos, de liderazgos, de personas egoístas que van solamente a sacar adelante sus ideas, de lucha de los unos contra los otros, los que defienden lo antiguo, que son los de derechas, con los que defienden lo moderno o lo más popular, los de izquierdas. No, tiene que ser un sistema totalmente distinto y el método de la consulta no se pueden imaginar lo difícil que es para aquellas personas que no tengan una espiritualidad que no se lo pueden imaginar. ¿Cómo podemos gobernarnos todos los bajes de una ciudad, de un país y del mundo entero a través de consulta y a través de elecciones respetuosas, sagradas, en silencios, en candidaturas? Así que todo esto es una forma de tener ya el plano para ese nuevo orden mundial que se tiene que construir, la nueva Jerusalén, venido del cielo de parte de Dios. A su día, dice también Soy Efendi, se había referido el propio Jesucristo como la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sentará en el trono de su gloria. A la hora de su venida se había referido también San Pablo como la hora del último trompetazo, el trompetazo de Dios, en tanto que San Pedro había hecho mención de ella como el día de Dios, cuando los cielos incandescentes se disolverán y los elementos se fundirán por el calor rugiente. Bueno, también han podido pasar a veces cuando han caído bombas, como pasó en Hiroshima y Nagasaki en el año 45, pero son más bien cosas simbólicas de que realmente hacer algo que nos va a hacer conmover. Además, ha descrito su día como la hora del recrearse, la hora de la restitución de todas las cosas de la que Dios habló por boca de todos sus santos profetas desde que empezó el mundo. Y terminamos pues con este viaje que desde Oriente hizo Bajaulá,
no por su propia voluntad, sino desterrado desde su país en Teherán. Fue llevado a Bagdad, desterrado, recién salido de la prisión que apenas podía andar a través de las montañas, los Zagros, que son toda la cordillera que llega de norte a sur en el oeste de Irán. De allí al cabo de 10 años, cuando ya todo el mundo lo respetaba y admiraba, es cuando ya dijo claramente que él era el prometido por el Bab, después de haber estado incluso 2 años en las montañas, donde empezó a escribir ya sus poemas místicos primero. Y de allí se le hizo ir a Constantinopla, que no le hizo ningún caso al sultán, lo desterraron un poco ya dejándolo de lado a Adrianópolis, ven ahí en esa esquinita de arriba, y desde allí ya que no sabían si lo iban a matar, los mandaron dónde, al final él quiso ir con toda su familia y amigos, y los mandaron a través de Alejandría y por Said, solamente de viaje, a el puerto de Haifa, y de puerto de Haifa los trasladaron a la fortaleza de acá que habían dejado los cruzados en la Edad Media. Todo esto ya fue en el año 1868 y bajo ya vivió ahí como un prisionero hasta 1892. Y Abdul Baha siguió todavía hasta cumplir 40 años de prisionero en Tierra Santa hasta 1908. Y con esto ya, pues les dejo aquí con la imagen de todos estos jovencitos que están sirviendo en Tierra Santa. Esto es de hace unos pocos años, pero esto sigue ocurriendo todos los años. Sigue habiendo jóvenes de todos los colores, de todas las procedencias, de todas las religiones o no de religiones, y nos hemos unido en una misma fe. Y con esto ya, pues vamos a ver si ahora ustedes pueden decir algo, aportar o asimilar lo que quieran y ya les mandaré esto puesto en PDF para que lo puedan leer. Muchas gracias. Gracias. Encantada. Yo entré un poquito tarde, pero llegué a tiempo. Bueno, Juanita, se lo Gracias, podrá José leer Luis. tranquilamente luego en el PDF que compartiré Sí. con los Ay, amigos sí, gracias. para ustedes, ¿eh? Y Yo además será un poco feliz de ver. difícil lo de las Gracias, profecías de gracias. la otra día, que estuvimos Sí, haciendo un tratado. gracias. La primera persona que yo leí después que acepté la fe fue eh, ¿cómo se llama? El libro de Carta a un buen católico. Yo siempre Ah, lo usted ha digo. ido a Católico Yo Católico, feliz. madre mía. ¿Cuántos en América he ido a Panamá hace poco y ¿me puede firmar este libro en 1985? Lo escribí. Y yo en el 89 leí Carta a un buen católico. Bueno, pues Desde lo escribí entonces, hace 40 años y es sí, el que más conoce todo el mundo. Bueno, pues me alegro a mí mucho me que les haya impactó mucho ese parecido libro. esto. Gracias. Desde entonces yo lo he querido mucho. Lo he Bueno, muchas admirado. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. todos hemos tenido cada uno nuestra historia personal cuando hemos comprendido la grandeza de este mensaje. Ay, Unos lo sí. entienden, otros no, pero es que es así. No, pues no somos ni los mejores ni los más listos los que hemos comprendido este mensaje, sino los que Dios ha querido, no sé por qué. Otros ya vendrán después y entonces ya todo el mundo se apuntará. Bueno, será más fácil. Gracias. Cuéntenos, ¿alguien quiere aportar algo? Veo por aquí algún español que se ha colado, un gallego, un Hay una mallorquín. manito Carlos, levantada. Carlos. Hay una manito levantada. Carlos Vera, que no lo vemos. Ah, Vera. Carlos, esperemos que estés bien. no, Cuéntanos lo sí, que quieras. gracias, estimado amigo. Eh, Perdón por decirle amigo. Amigo. Eh, Viendo lo que usted dice, yo en este momento estaba viendo, tengo varios libros aquí en la cama, viendo, comparando lo que usted ha dicho, y realmente en Apocalipsis, yo creo que todo el mundo occidental, yo antes que era cristiano, de tomo y lomo, no quería desclavarme de la cruz. Pero siempre cuando leía el Apocalipsis, ¿cómo entender el mundo cristiano? Si había, ¿cómo entender esto? ¿Cómo entenderlo? Entonces, volviendo a Cristo, lo que usted dijo, Cristo nos enseña, pero no lo entendemos, porque nos falta lo que entrega hoy día el mundo Bahá'í, o Bahá'u'lláh, los textos. Entonces, él los va descifrando lo que va diciendo el Apocalipsis. Y otras religiones también, porque no solamente toma el Corán, toma el Evangelio, toma la doctrina de Zoroastro, de todas toma. Y una vez viendo, entonces uno dice, ¿por qué dice todas estas cosas Bahá'u'lláh? Y uno empieza a hacer la comparación con la Biblia. Bueno, específicamente porque dice, porque al cristiano, al, al,
al cristiano ferviente quiere saber la respuesta. Y la respuesta no la encuentra en los que dan, ni los protestantes, ni en el mundo católico, ni en el mundo ortodoxo tampoco la encuentra. Entonces, cuando viene Bahá'u'lláh, lo interpreta esa fecha que dice 1260, que está en el Apocalipsis en el capítulo 12. Y ahí uno dice, ¿por qué dice 1260? Y uno no hay a dónde colocar esa fecha en el calendario gregoriano, en el calendario común, como le llaman también otras instituciones. Que vamos en el 2025, pero ¿dónde coloco 1260? ¿Desde dónde? ¿Cuál es mi inicio? ¿Cuál es el punto de inicio? Entonces, y ahí describe lo que usted muy bien colocó en unas láminas, no sé cuál lámina, cuando describe de que esa mujer estará sentada en el trono de Dios por 1260 días o años, y bajo sus pies la luna y el sol, pero sustentada por Dios, por, en el desierto. Entonces, cuando uno hace esa figura de lo que está diciendo acá en el Apocalipsis y la interpretación de Bahá'u'lláh, no le quepa ninguna duda de lo que está diciendo Bahá'u'lláh es correcto y calza completamente con el Apocalipsis de Juan. Y calzan lo maravilloso que calzan los números. Los números calzan de una forma realmente que no hay ninguna mente humana que pueda haber llegado a esa conclusión. ¿Cómo calza? Y la operación, con lo que usted dice, él dice en Daniel, ¿no es cierto? Nos da los números, los 2000, lo que usted habló de los 2300 días. Y uno dice, ¿dónde coloco esos 2300 días? Porque Dios dice todo lo dejado por escrito, pero es labor del hombre descubrirla. ¿Eh? Cuando uno se hace bajar, él dice, no es necesario que tu religión originaria, pongamos musulmán, católica y zoroastriana, lo que sea, pero cuando quieres dar a entender, debes de saber de todas ellas para que, para que expongas con claridad y no haya ningún tipo de duda de lo que tú estás exponiendo como Bahá'í. Por eso al Bahá'í le dice, investiga. Por eso tantos libros de Abdul Bahá, Yogi Effendi, Bahá'u'lláh mismo, la Casa Universal Tematista, cómo los enseña, cómo los lleva de la mano, para que no coloquemos palabras que son distintas a los textos que están, a los textos divinos. Ahí, cuando Zoroastro dice Bahá'u'lláh, Zoroastro habla también de 1260, pero lo habla de una manera tan elevada que cuando uno lo lee no entiende nada de nada. Pero cuando se va a los textos bajáis, uno descubre las incógnitas que están ahí. Y eso es lo maravilloso. Y eso es lo que tiene el mundo Bahá'í. Por eso el mundo Bahá'í, hoy el Espíritu Santo sabemos dónde está la doncella. La doncella está hoy día en el mundo, en el pueblo de Bahá'í, como lo estuvo en el pueblo hebreo, como lo estuvo en el pueblo cristiano, como lo estuvo en el pueblo musulmán. Pero ese tiempo pasó ya, si no, no hubiésemos entendido la revelación progresiva. Y de esa manera lo explica de una manera tan sencilla que cada amigo, los libros que usted sugirió, puede uno descubrir y se maravilla uno de lo que descubre y le agradece a Dios de haberlo tomado de la mano y haberle cruzado esos valles que son completamente
abstracto para la gente de otras religiones. No se entiende. Usted habló del nuevo orden mundial. Obviamente que empiecen los mismos. Bajaola no los quiere que seamos uniformes. Por eso él dice unidad en diversidad. Ujú. Lo compara como un jardín. En un jardín, para que sea bello, hay distintas flores, distintos aromas, distintos colores, y lo hace ser bello. Y así tiene que ser ese mirado, no como lo estamos hoy día, la sociedad lo está buscando. Y ahí es responsabilidad de los otros de enseñar qué es lo que es el nuevo orden mundial, enseñar qué es lo que dice Bajaola. No es las Naciones Unidas, no es los líderes que hoy día manejan a los grandes países en distintos continentes. Somos los bajáis que tenemos esa tremenda labor de dar a entenderle al mundo esto, porque él dice, difunde, ayúdame a enseñar mi fe. Qué honor más grande por tu nombre cuando le dice, ¿quién no quería ser Pedro? Te maravillaba cuando uno no le quería ser Pedro, porque lo que hizo Pedro y cómo está hoy día eternamente. Y hoy día lo dice, es el honor más grande que tenemos el mundo para de enseñar su causa, enseñarla. Por eso lo dice, escudriña, investiga, investiga, investiga. Y él es infinito, no hay límite, porque estamos hablando de la profecía cuando uno se mete ya en el mundo ya más cuántico, más de, las, de los elementos. Es maravilloso lo que dice, cómo está todo interconectado. No hay nada separado. En las tablas de Ahmad dice, un, Dios lo penetra todo y todo es todo. Ahí quería aportar. Ahí. Gracias. Gracias. Querida Zulay, bienvenida, no la habíamos saludado la tarde. Adelante, por favor. Tiene el Vaya, muy micrófono. amables que no vemos. Hay que tener fe, ¿eh? Para ver qué está Ahí bajando. Está Zulay aquí. ahí Ah, está, hola. Zulay, ya ahí te veo. está. Bien, gracias. Te falta activar el micrófono, Zulay. Ahí Muy bien. está, Ya, bravo. bueno, entré tarde a la reunión, pero tengo una inquietud sobre si en el Corán quedó escrito también 1260 o en qué parte del Corán eh, quedaron esas profecías de cuándo sería el retorno. Gracias. Gracias, Zulay. Pues la verdad es que yo no soy experto en el Corán. Quizás a lo mejor algún otro amigo, si alguna vez ha venido aquí Manuel, por ejemplo, el amigo Manuel López de Galicia, él sí que es muy experto en el Corán. A mí no me suena ni tampoco sé, yo he leído el Corán, pero tampoco sé que haya ninguna fecha. Lo que en el Corán se habla mucho de la gran resurrección. Ese concepto de la resurrección que entró en el judaísmo poco antes de Cristo, un siglo y medio antes, en tiempos de los macabeos, y Jesús se puso de parte de la resurrección que la que creían los fariseos y no como los saduceos que no creían la otra vida después de esta. Entonces, la resurrección es lo que más insiste Mohammed, que habrá una resurrección, incluso habla de que allí pues habrá de una forma simbólica, pues habla de jardines y de fuentes y huríes, en el sentido de doncellas, pero que no físicamente, sino como inspiraciones, como ángeles. Entonces, no creo que ponga la fecha esa. La fecha, como ya digo, está sobre todo en La en la Biblia, y en la Biblia. Y está en el Apocalipsis. El Apocalipsis, que además, como bien saben, significa revelación.
Los católicos, no sé por qué, la hemos dejado tal como está en su original, cuando en realidad los evangélicos, los protestantes, le llaman revelación, que es lo que significa la palabra Apocalipsis. Entonces, el Bueno, número está ahí, gracias. en la Biblia. Pero el Corán, si alguien más que lo sepa, que nos lo diga y entonces aprenderíamos también los demás. Pero ya digo, y luego en la misma Biblia pues aparece que se puede aplicar, ya lo aplica precisamente los escritos bajáis, a lo de los dos testigos que aparecen en el Apocalipsis, lo aplica a Muhammad y Ali, su yerno, los dos Mm. testigos vestidos de saco, y que están profetizando durante 1260 años. En ese sentido se relaciona el Islam con, con las profecías del cristianismo, pero no creo que en el Corán hable de fechas concretas. O puede ser que Bueno, gracias. estaban esperando. De hecho, bueno, Shaikh Ahmad predicó que estaba muy próximo también, o sea, era en 1260, pero eso a lo mejor ya por otras tradiciones que además ya saben que aparte del Corán luego había pues todos los otros hadices, que hay miles de hadices que le atribuyen a Muhammad. Entonces había tradiciones y de hecho Shaikh Ahmad y Shaykh Qasem, y por eso fue que Shaykh Qasem dijo que cuando él se muriera que fueran todos a buscar el prometido porque iba a cumplirse las fechas. Y si Exacto. creían que iba a ser para entonces, para 1260. Y no, ninguno se movió más que Mullah Hussain con un hermano y un sobrino que hicieron ayuno durante 40 días y se fueron y buscando, buscando, llegaron a la ciudad donde estaba el Bab. Entiendo que también sí, sí, casi soñó algo, pero bueno, ¿Quién? Bien. sí, casi. Claro, claro, no, no, ellos ya anunciaban que iba a ser en esas fechas, que estaban por llegar, ¿eh? Y incluso les explicó cuando el BAB estuvo precisamente en la clase de Seyed Kase, él dijo, está tan claro como en la luz que está reflejándose en esa falda. Y la falda era la de la túnica del BAB, que estuvo por allí discretamente sin decir quién era, porque todavía no se había manifestado. Entonces hay una relación de los saikíes, de Shaikh Ahmad y Seyed Kasem con esa profecía del 1260 y esa esperanza de que iba a cumplirse ya el Caem y el retorno de Jesús. Mm. Carlos parece que va a explicarnos algo más, que le gusta también explicarnos Sí, cosas. Cuéntenos, Carlos. mire, cuando usted hablaba sobre la mujer del desierto, la mujer del desierto que estará sentada en el trono por 1260 días, y bajo sus pies la luna y el sol, y una corona con 12 gemas, ¿ya? Y de ahí en el Apocalipsis, un poco más, ¿ya? Los habla de los 1000 años, en el capítulo 19. 1000 años. Cuando ya, ahora como bajáis, ¿qué hacemos con esos datos? Entonces, cuando su santidad el Bab fue a circundar la Cava, ¿qué dijo él? Todos los musulmanes circundaban la Cava pidiendo que el retorno del Caín. Y él fue y dijo, por 1000 años han estado pidiendo el retorno y aquí está el Caín. Pero ellos no lo entendieron. Ellos no lo entendieron. Eh, bueno, uno dice, ¿por qué no? ¿Hasta qué año murieron los dos imanes? Hasta el 260. 260. Ahí apareció el Caín en la Meca. Y que Don fueron los José, 100 años. don José estaba hablando y tiene el micrófono apagado. Ah, ok. Ah, no quise hablar antes, me apagué. No, no, simplemente estaba comentando, si me permite, Carlos, que para los musulmanes chiitas, los de Irán, ellos sabían que los 12 imanes habían durado hasta el año 260, que el año 260 del calendario musulmán, el Sí. calendario de la Hejira, había desaparecido el último. Y entonces pensaban que estaba escondido, que aparecería 1000 años después. Entonces, durante 1000 años estuvieron los musulmanes chiitas esperando el retorno de ese duodécimo imán. Entonces, el Ba cumplió la profecía del duodécimo imán
en el año 1960, que era nuestro 1844, y la profecía del retorno de Cristo y otras. O sea que, de hecho, esos 1000 años se explican así, del desaparición del último imán hasta la aparición del Bab. Siga usted, Claro. Carlos. Entonces, muy bien lo que usted dice, y ahí se cumple lo que está escrito en la Biblia. En la Biblia dice que son 1260, pero en el Corán y en la Biblia también aparecen de los 12 esa mujer que va a estar por 1260 años en el desierto y sentada en el trono de Dios, sustentada por Dios, pero con una corona de 12 gemas. Las 12 gemas son los 12 imanes de Mohammed, Exacto, sí. que el último desapareció en el año 260 del cómputo lunar. Ujú. Y cuando va al Bab a circundar la Cábala, le dice, por 1000 años ustedes han estado pidiendo 1000 años. Él nombra, no nombra, da ese número, 1000 años. Y los 260, 1000 más 260 se cumple 1260, que calza con la Biblia. Entonces es una forma maravillosa. Y si uno quiere investigar más, Zoroastro también llega al mismo cómputo, pero de otra manera. Entonces, es realmente, y ahí uno entiende la revelación progresiva, por eso dice muy bien, el ahora dice, si tú no has reconocido esta manifestación, no has reconocido ninguna de las anteriores, porque todas vienen de la misma luz y ni una puede contradecir a la otra. Cristo cuando vino habló de Moisés y los judíos dijeron, ¿quién es este que está hablando? De otro debemos de hablar de Moisés. Cuando vino el Bab, habló de, sabemos lo que le ocurrió. Entonces, Bajaola dice lo mismo y certifica, él certifica a todos los que han venido que son templos de Dios y que ningún Bajai puede contradecirlos porque está contradiciendo a Dios, porque ellos no hablan colocando su doctrina. Ellos son inspirados por el Espíritu Santo para que hablen lo que Dios quiere que se quede por escrito, lo que Dios quiere manifestar. Ujú. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Nos va aclarando. Bien. De los 1000 años también sería interesante comentar que esa idea, los primeros padres, los santos padres de los primeros siglos, creían que iba a haber un milenio. Primero, Pablo esperaba en la primera carta a los Tesalonicenses, la primera escrito del Nuevo Testamento, esperaban que Cristo iba a venir en esa misma generación. Dice, los muertos resucitarán y los que estemos todavía vivos iremos también con ellos volando hacia el cielo. Luego resulta que no vino aquella generación, ni en la otra, ni en la otra, pero es que la idea que iban a venir 1000 años. Por eso dice que el año 1000 también había, no está muy seguro si realmente es legendario o no, pero el caso es que parecía que al acabar el 999, como pasó en 1999, había cierto pánico. Pero estaba la idea del milenario, el milenismo, y de hecho la iglesia luego lo prohibió. Y había precisamente un chileno, en este momento, alguno me ayudará, pero lo recuerdo, el, que precisamente está. Víctor, ¿ustedes recuerdan el nombre de este chileno? Lo tengo por ahí en mis libros, que también estaba esperando el retorno de Cristo para que se cumpliera lo de los 1000 años, pero no se cumplió como él esperaba. Entonces, pues eh, nunca llegó a cumplirse esos 1000 años como los cristianos estaban esperando, sino de la manera que van desde el último imán hasta la llegada del Bab. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Y si no, pues bueno, para aquí ya es un poquito tarde. Yo estoy contento de escucharles. Aparte de Carlos, hay alguien más que también quiera hablar. Y si no, pues que nos haga una oración o que nos canten algo. Pedro, ¿que nos va a decir algo? Lois, está Lois. Lois, muy bien, Lois, venga, venga. Cuéntanos, Lois. Nada, solamente quiero, a ver si me aclaras esto.
yo había oído que en Proverbios 27:17 dice que la vuelta de Cristo sería cuando el hierro hable con el hierro. Que El el hierro hable hierro con hable con el hierro, hierro con hierro. Que hierro con hierro. eso es fácil de entender cuando el mensaje telegráfico, ¿no? Al fin y al cabo es Claro. una plaquita de hierro que está hablando con otra plaquita de hierro que está en otra ciudad distinta, ¿no? Eso, sí, lo que yo no sé es si esto era cierto o es una cosa que circulaba por ahí. Yo nunca lo pude comprobar. Pero No, bueno, pero no ha sido es la cierto que Biblia. ¿Ha sido la Biblia a buscarlo? creo, es que no tengo la Biblia, No. creo que es en Proverbios 27:17, pero no lo sé. Sí, No pero te era, puedo dar la explicación. Y seguro era que pues, está, pero a lo mejor, perdona, cuando lo escribió el que lo escribió, ¿dices tú que era Isaías o quién? yo creo que está en Proverbios 27 y En 17, Proverbios. Bueno, pero no está estoy hablando seguro. cuando el hierro choque con el hierro, está hablando de las espadas, cuando dos estén luchando contra entre sí. Lo que pasa es que luego ahora que ya conocemos lo que es el telégrafo, no solo porque esté en otra ciudad, sino que el telégrafo es a base de chi chi chi, de juntarse A, dos chapitas. a eso Pero en me fin, no, refiero. las profecías, ya te digo, las profecías todas puedes sacar de la Biblia lo que quieras, ¿eh? Ya, Puedes ya, sacar cualquier concepto. Lo que pasa es saber que no todas las profecías tienen el mismo valor. Es que ya te digo, tú hablas con un testigo de Jehová y te puede convencer que según sus profecías todo se va a cumplir como ellos dicen. A mí no me ha ya, gustado nunca ese mensaje, ya me pueden traer todas las profecías que les dé la gana, que yo no las quiero. ¿Para qué las ya, ya, quiero? ya. Vale, Entonces a vale. mí, porque tal sitio dice tal cosa. Tú puedes interpretar lo que quieras. Esto, vamos, ya hace muchos años que lo he oído decir, que tú puedes hacer incluso publicidad de una pasta de dientes a través de la Biblia. Pues bueno, pues sí. Puedes encontrar frases en que te digan, oh, esta pasta de dientes es la mejor que existe. Ese ejemplo me acuerdo que me lo pusieron hace muchísimos años. Tú puedes sacar de cualquier texto. Bueno, es que incluso han estudiado todas las letras de la Biblia, las han contado, ya han empezado no sé qué, y te dan la explicación del universo. Esto es como, como pasa con las profecías de San Malaquías, que era un fraude total, o las profecías de Nostradamus. Lo de Nostradamus siempre le encuentran, pasa tal cosa, y le encuentran la explicación. Claro. O sea que no hay que Ya. darle mucha importancia en las No, no, profecías. pero vamos, es que es absurdo. Pero está muy bien. Eso de contar las letras de la Biblia es absurdo, porque una traducción al castellano, al inglés o al griego cambia No, no, completamente no, las no, palabras. no, está sacando la Biblia hebrea, ¿eh? No, la Biblia hebrea. Ya han hecho todo un plano y un. Sí, 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 hay toda una serie de profecías sacadas de las letras tal como están colocadas. No te Qué podría explicar, barbaridad, ¿eh? qué Pero barbaridad. hay gente caprichosa para todos los gustos. Bueno, lo del hierro contra hierro, seguro que el original era que decir que chocarán las espadas unos contra otros. ¿Que tú lo quieres aplicar al telégrafo? Pues muy bien. Lo puedes aplicar al televisor, lo puedes aplicar al microondas, o lo que pueda ser interesante, ¿no? Pero bien, bastantes profecías tenemos ya. Digo, yo es que me verán ahora un poco escéptico, pero es que yo, cuando conocí la fe baja, me entusiasmó. Perdón, el primer día digo, bueno, por otra religión más, qué rollo. Pues allá veía yo otras procesiones, otras películas. Fue la impresión que saqué el primer día que me explicó una alumna mía que era la fe baja. En cambio, 3 días después me lo explicó de tal manera que en 5 minutos todo lo que sé lo comprendí en ese momento. Y luego otros 2 días después empezamos a ver las profecías, no me cuadraban, no me cuadraban. Digo, mira, a mí no va a ser porque la profecía cuadre o no cuadre por lo que yo voy a creer en Bajaula. Yo creo en Bajaula porque me gusta todo lo que ha explicado. Y la única cosa que yo lo acepté porque lo había dicho él que no lo comprendía, porque tenía que dejar de beber vino, cuando a mí me habían enseñado que el vino era muy sano y que era muy sano tomar un vaso de vino cada día en la comida. Yo eso tomaba un poquito de vino de cerveza y bebía un poquito de vino en la misa porque era cura. Entonces yo dejé de beber y 55 años después digo, madre mía, pues es que estaba clarísimo, si es que la mejor cosa que pude decir Bajaola, y que también le había hecho el Islam y en muchas religiones orientales, que es que el alcohol ha demostrado toda la medicina que no es bueno para nada en absoluto. Ya está. Pero entonces a mí me costaba entenderlo. Pero en fin, hay muchas cosas que luego las vas comprendiendo y lo importante no son las profecías. He estado hablando hace un mes de las profecías y hoy otra vez y no les quito importancia. Léanse El ladrón en la noche si quieren por segunda o tercera vez. O si tienen un amigo le recomiendan este librito mío, La gloria de Dios. El tema, el Apocalipsis este que he escrito yo ahora, pues es toda base de profecías, todo un lenguaje apocalíptico del libro de, Ya, no, ya, no veas, es que es todo un lenguaje literario como puede ser de ciencia ficción, o sea, no hay que tomar solo a pie la letra. O sea, ya, tú ya. te lees las profecías, el lenguaje apocalíptico y es como si estuvieras hablando de la guerra de las galaxias, ¿eh? Y encima además unas carrozas y unos monstruos que tienen las cuatro caras y que tienen la cara así y 12 cuernos y no sé qué. Es imposible, no puede ni siquiera hacer una película ni de dibujos animados con todo lo que No, está escribiendo el eso Apocalipsis sí, sí. que no se puede No, tomar al pie la letra. O sea, por mí, de verdad, ya casi prefiero dejar las profecías, olvídenlas. Porque si el yo, mensaje es bueno, la profecía les pica la curiosidad. Dices, pues mira por dónde se ha cumplido. ¿No estás de acuerdo, Lois?
Sí, Que sí, que digo que yo igual, que yo no le hago caso a ninguna de las profecías, no hago ningún caso. Mira, dice Shoghi Effendi, por el orden mundial de Bajaola, que solamente es por lo que sea, por los principios que ha traído para la eso. paz mundial, olvídate de que fuese de Dios, que fuese profeta, aunque fuese un hombre común, solamente por el mensaje que ha traído y el orden mundial que va a establecer, y es digno de tener en cuenta. Cualquier observador imparcial no puede quedar indiferente ante esta posición. Pues para mí eso es lo que vale, evidentemente. Genial. Totalmente de Así acuerdo. es, Lois. Sí. Yo digo lo mismo. Yo Uno se creo que llena de conocimiento y de todo, pero lo importante es los principios y la base y todo lo que dice Bahá'u'lláh y el el nuevo otro orden mundial. ayuda a confirmar de que realmente pues, ha cumplido. Por eso digo que cogen el ladrón en la noche, lo toman y ven que hay muchas profecías. Pues a lo mejor unas tendrán más importancia y otras tendrán menos. Que si hubo una estrella que fue por aquí y por allá, que si hubo una lluvia de estrellas, todo eso son curiosidades que no se pueden tomar al pie de la letra. Hay que José coger Luis, el mensaje. Muy bien. ¿Quién me habla? Ya, Hola, habla David. Pedro, José Luis. solamente quiero decir dito. ¿Qué quiere decir? Estoy de acuerdo. Ah, que está de acuerdo. Muy bien, gracias. Yo también. Bueno, pues nada. Que las profecías nos ayuden Pedrito, a reconocer. ¿Eh? Pedrito y Pe- después Estelita. Eh, yo quería preguntar si es la Kunza a quien le Ah, quería perdón, sí, sí, recordar. gracias. La Cunza, sí, sí, Eso sí. es. Era la Cunza, el chileno, que luego ya se publicó su libro después de morir y luego en el siglo XX fue cuando ya incluso la Iglesia lo proscribió, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica pues sigue pensando que al final del mundo, pues dentro de muchos siglos, vendrá Cristo en las nubes del cielo. En cambio, los protestantes, pues era la Cunza. Sí, sí, muchísimas gracias. Un chileno que tuvo la idea esa del milenarismo y todas las otras grupos evangélicos que también siguen todavía hoy día pues predicando el retorno de Cristo. Y hay gente que está empeñada, uy, las cosas están muy mal, va a venir ahora. O sea, yo he escrito este libro y uno que se titula exactamente igual, pero en vez de ser Apocalipsis, historia del fin, pone Apocalipsis, la historia del fin. Lo buscas en internet y es de un pastor evangélico diciendo convencidísimo que va a venir el fin del mundo, pero ya. Pero es que eso lo llevan diciendo durante 2000 años. Y la única vez que ha llegado. Ah, cuando estaba hablando hoy se me había ocurrido una idea comentarles a ustedes aquí en confianza. Que yo creo que Bajaola, precisamente porque es el fundador de una religión y hay 8 millones de personas que le seguimos, por eso no le dan importancia. O sea, si hubiera sido un filósofo, un político, un periodista, si hubiera sido como Julio Verne, todo el mundo diría, oh, es que Bajaola fue un señor que ya habló del nuevo orden mundial. No, ¿sí? Ah, Bajaola es el de los bajáis. Ya está. Y nadie le está dando importancia. Yo no me lo explico. ¿Cómo es que nadie le esté dando la importancia cuando tú ves que León Tolstoy quedó entusiasmado? Jalil Gibran quedó entusiasmado, se hizo súper amigo de Abdul Bahar, hizo un dibujo. Cuando ha habido tantos autores, que es que hay muchísimos autores, escritores. El Arnold Toynbee, el gran historiador que estudió 12 tomos con toda la historia del mundo, y comentaba, los primeros cristianos no eran mucho más entonces que lo que son los bajáis hoy día. Incluso decía, la única religión, todas las religiones se creen que es la única verdad y vida. Ya esto va hace 5 años, porque luego ha venido ya el movimiento ecuménico, pero es que hoy día, aunque digamos que todas las religiones son buenas, lo decimos de palabra, pero hay mucha gente que sigue pensando que los judíos piensan que con ellos, con el judaísmo, tienen bastante. Y los católicos dirán que en todo caso, claro, Jesús es el único que es hijo de Dios. O sea, ellos siguen pensando que la suya es la verdadera. Pero Arnold Toynbee decía, no, la única que dice que todas las religiones son buenas y la reconoce es la fe bahá'í. Entonces, ha habido grandes autores que han hablado de la fe bahá'í y además nos respetan las Naciones Unidas porque saben cuando emitimos un documento, pues siempre es muy respetuoso, abierto, no vamos mirando totalmente para el nuestro. Yo estuve el otro día en un coloquio, pues que al final, hablando de religiones sectas, decía un evangélico, no, no, es que esto no es que es una religión, es que es la fe en Jesús resucitado y Jesús, y no te hablan de otra cosa. Entonces yo creo que Bajaola, pues quizás no lo reconoce porque piensan que simplemente el fundador de una religión, como podía ser por San José María Monseñor Escribá, o como podía ser San Francisco de Asís, ya querríamos, ¿no? Francisco de Asís por lo menos lo respeta. O pasa, por ejemplo, como Amma, la señora esta, que es la encarnación de una diosa en la India, y que es una señora muy gordita, que da muchos abrazos a todo el mundo, miles de personas les han dado abrazos. Entonces esa señora la estima y más tiene unas obras sociales tremendas.
Pero piensan, bueno, esta señora es la fundadora de esta iglesia. O los Brahma Kumaris, pues los fundó un señor que era rico, que tal, que cual, pero están los Brahma Kumaris, que son muy buena gente, que van vestidos de blanco, de color crema. Pues muchos tienen la impresión, Bajaola, sí, el que fundó los Bajáis, que son una gente muy buena, hoy son muy agradables, que sonrientes, que simpáticos que son los Bajáis. Ya está, pero se quedan en eso. Somos un grupito de gente que seguimos a Bajaola. Pero solamente con que leyeran. ¿Pero qué es lo que propuso Bajaola? ¿Quién fue el que empezó a hablar del nuevo orden mundial? ¿Quién planteó que no hacía falta líderes personales? ¿Quién planteó que todas las religiones realmente proceden del mismo Dios y que la fe bahá'í tampoco es la última? ¿Quién inventó el método de la consulta? ¿Eh? La igualdad del hombre y la mujer. Piense que la igualdad del hombre y la mujer empezó todo el movimiento feminista en el verano del 1848 en Niagara Falls, cuando hicieron la Declaración de los Sentimientos, 100 personas, la mayoría mujeres, también algunos hombres. Entonces empezó el movimiento feminista, porque lo que había habido en la Revolución Francesa, con Olivia de Horses, no le sirvió de nada porque nadie hizo caso a los derechos de la mujer. Entonces fue en 1948, en el verano, el mes de agosto creo que fue, cuando empezó el movimiento feminista en Estados Unidos. Pues ese mismo verano fue cuando Tágere se quitó el velo delante de Bajaola y de los otros seguidores, que uno incluso se quiso degollar. O sea, el movimiento feminista empezó también en Oriente, en el sitio más difícil de expresarse, una mujer en un ambiente totalmente musulmán. En fin, todo esto, pues sí que lo reconocen. O sea, muchos libros feministas te la ponen ella como una gran antecedente y promotora del feminismo. También todo el mundo utiliza el ejemplo de el ave con dos alas, que el hombre y la mujer, y a veces lo citan que es de Abdul Bahá, o simplemente ya es universal, ya no es de nadie, es de todo el mundo, pero el primero que lo dijo fue Abdul Bahá. En fin, que no nos conocen, pero nos van conociendo, yo creo que sí. Y con Exacto. esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Eso es la fe baja. Buenas noches. ¿Eh? No, Ay, José Luis, gracias. José Luis, Pedrito Diga Wicaf lo que quería quiera, decir venga. algo. ¿Eh? Pedrito Wicaf Sí, había levantado su manito. Venga, eso me gusta, que terminemos con una oración. Bonito. Gracias. Pedrito, no te escuché, parece no ya está viene, con... No. viene. Pedro, José Pedrito, Luis, ¿quién está Está más José cerca pasando de Luis, el ti? está nieto. saludando a mi nieto. Oh, qué lindo. ay, qué lindo. Ahí está él. Dígalo. ¿Verdad? Dios Pues lo Hola, bendiga. eso. me Hola, llamo, qué me bonito. llamo ¿Quién va a cantar, el nieto o el abuelo? El Emi- nieto. El nieto. Venga. Dale, campeón, cantar, queremos de oírte. mi nieto. Ay, Dios mío, ay, que la tengo. Salió. Pedrito, Hola. Pedrito. Una oración para el niño, de niño. Sí, muy bien. Muchas gracias, José Luis. Ha sido excelente Bien. su discurso. A mí me sirve bastante porque me tienen regalado este librito para mi salvación, ¿no? Eh, Pero cuando uno lo lee, le da risa porque la interpretación de los líderes no sienten amor al prójimo, sino que es pura, yo lo conozco como mentira, porque hablan Perdón, de cosas nos está enseñando un que libro. vas ¿Qué libro nos está enseñando? ¿Qué libro está enseñando, desde Pedro? Un libro que le regalaron. Ah, habla ¿pero le sobre gusta o no? la resurrección de los millones y millones de muertos que se van a levantar cuando venga Jesús, ¿no? No sé Todos dónde se van. cabremos todos juntos, ¿eh? El valle de Josafat será enorme, enorme. Y además a Jesús lo verán todos, todo el mundo. Todos lo tendrán que ver a través de televisiones, porque en Australia no lo podremos ver igual que aquí. Bien, no se puede tomar al pie de la letra, pero interesante. Cada sábado Dice, venían a visitarme, pero cuando les pregunté sobre el fundador de este grupo, ¿no? Y se enojaron porque no sé si se les enseña quién es el fundador, porque no saben quién es. Bueno, Entonces, eso fue su despedida, hablaba. Nunca regresaron
para salvarme Ya a no, sabían que Jiménez. ustedes iban. Bueno, estuve un año entero con un testigo de Jehová, cada semana, y no conseguimos nada, pero bueno. Buenas noches, amigos. Muchas gracias, pues, por su comunicación. Gracias a Espero Muchas usted. que gracias, muchas Gracias por su noches gracias. excelente charla. nos vemos otro Gracias, tema que muchas sea Amo gracias. mucho, Ay, José gracias. Luis. Adiós. Muchas Gracias, muchas gracias. gracias. Nadie nos Muchas- canta y nos reza una oración. ¿Quién se Vamos a Ay, hacer anima? una ¿verdad? oración para el niño que salió ahí. Yo voy a decir una oración. Venga, Oh diga Vale. Dios, usted. guíame, protégeme, ilumina la lámpara de mi corazón y haz de mí una estrella brillante. Tú el fuerte y el poderoso. Por todos nuestros hijos, nuestros nietos y por el nietecito de Pedrito. Muchas gracias. Eso hago con mi nieto cada mañana también antes de ir Ah, al cole. Muchas gracias. ok. Bueno, muchas gracias a todos, amigos. Espero que les haya servido de algo y ya nos veremos en otra ocasión. Alaba, Muchas bendiciones. Gracias, muchas gracias, Adiós. muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Víctor. Y buenas tardes, Emma y Víctor, que no lo había saludado. Buenas tardes, querida Buenos Juanita. días, muy linda la reunión. Y Rubí, hola. Y Rubita ahí también, buenas tardes a todos. Viva Ah, México, viva México. ¡Viva ¡Viva viva el México! mundo. Carlos Vera, ¿cómo está usted? Cáelo. Oye, Pues sí, está bien, habla. ¿Cómo, no, cómo está la rodilla? Es el tobillo ¿De Ya quién? no. ¿De Carlos? no, de Carlos. no, yo, que yo caí de 2 metros Ah, de altura sí. y se me quebraron todo el tobillo, desapareció completo de la pie izquierda. Y me largué a estudiar qué pasaba con el tobillo en el hombre. Y me fui a Apocalipsis. Dice, no, Daniel, cuando Mira las ve estrellas. la figura con los distintos elementos, ¿no es cierto? Hasta que llega abajo al tobillo y le dice que la estatua será derribada porque está mezclado con barro y hierro. Nos Entonces, va a hablar lo de la claro, estatua aquella de Daniel. exactamente. Y Ya, después claro, dice, eso de ¿qué le barro. pasó a Aquiles? Entonces dije, Bueno, y después Krishna fue confundido con un ciervo y uno que andaban cazando ciervos en India tiró una flecha y le cayó en el tobillo. Y esa causa le envió. bueno, como Aquiles, que también le dieron el tendón de Aquiles, ¿no? Entonces digo, Parece. la importancia que tiene Carlos, uno. ¿usted ha dado una charla aquí en este grupo? Sí, Hombre, sí, claro, sí. pues a ver la próxima vez que me entero, porque usted está como para dar charlas, 2 charlas, se merece una cada mes, por lo menos. Sí. Se No, quede sí, con ganas. no, Bueno, cuídese y ya, cúrese pronto, ¿eh? Yo que ya me voy y me gracias. retiro. De cuanto simple me rompí los lazos. Ok. Ven y verás el dulce fin que aspiro antes de que el tiempo muera entre mis brazos. No es mío. Ah. Un poeta que aprendí cuando era niño y me gusta así Bueno, cuando es momento. Buenas noches, hasta buenas pronto. Muchas noches, gracias. señor.